Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, señoritas? Espero que estén bien esta fresca tarde. Ya estamos 7 compañeras en la sesión. A ver si esperamos unos... ¿Cuántos somos en total? A ver si me refrescan este dato. 27 son, profesor. 27, ¿no? Ahí vamos a esperar unos momentitos. Ya estamos 8 compañeras en la sesión. Veamos. Bien, señoritas, nuevamente buenas tardes. Ya siendo casi las 4:10. ¿Qué les parece si iniciamos? Ya seguirán ingresando a la sesión pues las compañeras. Debo nuevamente hacer la aclaración que en el transcurso de la sesión puede ser pues que tengamos problemas de nuestro servicio de internet. A veces pueden escucharme, a veces no pueden escucharme, a veces pueden ver la pantalla, a veces no. Bueno, eso pues ya escapa a nuestro control. De repente, o puedes tener cierto inconveniente, ¿no? Puede ser que se pierda el fluido eléctrico, justo que se acabe tu plan de datos, o el internet está muy saturado de repente en tu domicilio. Para todo esto, no olvidar que nuestras sesiones son grabadas y posteriormente
se suben a un canal y también se comparte el enlace a modo de miniatura ahí dentro de la plataforma, ¿no? Siempre se está acostumbrando a eso para que las compañeras que han tenido esos detalles o los que deseen volver a observar la sesión, pues lo hagan en un momento, en un tiempo y un espacio determinado. Bien, dicho esto, no sé si tienen ustedes alguna consulta antes de iniciar. Les escucho. ¿Está la señorita delegada? Sí, profesor, buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes, Valeria. ¿Algún conocimiento de alguna compañía de repente que está ausente, que está comunicado algo? No, profesor, solamente que hay una compañera que ya había salido o sea, de la especialidad, es la compañera Eliana Luque Alba. Solamente ella se ha retirado ya de la especialidad. Pero sí, en sí no tengo otro comunicado de algunas compañeras que no pudieron asistir hoy a la clase. Ya, muy bien. Entonces, en el transcurso de la sesión, de repente van a ir ya ingresando. Bien, permítame compartir entonces la pantalla. Un momento. Me confirman por favor si estamos visualizando la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor, ya se ve. Muy bien. Eh, no sé si... Ver un momento. En un momento nosotros hemos aperturado el estudio, ¿no? De justamente la estadística, ¿correcto? Habrá que admitir a una compañera. No sé si recordamos parte de este tema, vamos a hacer un resumen. Aquí está. Entonces, decíamos pues que la estadística, ¿no? Si ustedes recuerdan, la estadística pues es una ciencia, ¿no? Que se encarga de prácticamente en orden los siguientes pasos: recopilar, organizar, procesar, analizar. Voy a mover un poquito la pizarra. E interpretar. Entonces, la estadística es una ciencia, voy a mover esto, que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar. ¿Qué cosa? Pues datos, ¿correcto? Datos, ¿no? Estos datos ya procesados ayudan pues a formar un conjunto de información, y esa información pues ayuda a tomar a las distintas disciplinas que utilizan pues la estadística, les ayuda a tomar pues decisiones, ¿correcto? Decisiones. Nosotros hemos estado construyendo justamente nuestros cuadros a partir de este paso, ¿no? De organizar, hemos procesado y hemos hecho alguna que otra análisis e interpretación, ¿correcto? Pero, eso sí, todavía no hemos visto la parte de recopilación de datos, puesto que esto pertenece pues al estudio de otros cursos como son metodología de investigación, investigación netamente, porque es un tanto delicado y riguroso, ya que hay técnicas para recopilar datos,
¿no? Técnicas para calcular si una muestra representativa para analizar los datos, ¿no? Si me conviene hacer una encuesta o de repente un formulario o hacer llamadas o de repente voy a reclutar un grupo de jóvenes para capacitarlos y la manera como capacitamos a los jóvenes también tiene mucha incidencia en la rigurosidad de la toma de nuestros datos, o sea, un montón de cosas. No complicado, pero sí bastante detalle a tener en cuenta en la parte de la recopilación de datos. Por lo pronto nosotros hemos estado en esta parte, ¿no? ¿Qué hemos hecho en esa parte? Gracias a que nosotros hemos descrito, a ver, se movió un poquito la pizarra, ahí está, hemos descrito o hemos apuntado de que la estadística pues se subdivide en la estadística descriptiva, ¿no? Si ustedes recuerdan, y la estadística inferencial, ¿verdad? La inferencial. La descriptiva, como su nombre dice, describe características propias de una población. Entonces acá viene el concepto estadístico de población, que es el todo, el total. Y la estadística inferencial predice mediante cálculos probabilísticos qué va a ser una población en base a los datos obtenidos de una muestra estadística. Una muestra es una cantidad, si bien es cierto, no todo, pero una cantidad representativa de la población. Acá podemos hacer el ejemplo de que no es necesario comerme todo un pastel para saber si está mal o de repente si está a mi gusto, no está a mi gusto, ¿verdad? Solamente basta una muestra de ese pastel para después decidir y decir que pues sí, está bien, sí me agrada o no me agrada, ¿correcto? Entonces, dentro de la estadística descriptiva también nosotros hemos definido las variables estadísticas. Hemos visto las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿correcto? Dentro de las cualitativas hemos también visto dos subdivisiones que son las variables cualitativas, la nominal y la ordinal. A ver, permítame dar el acceso a su compañera. Bien, y dentro de las cuantitativas teníamos la discreta y la continua, ¿correcto? Y también hemos visto que cuando nos proponen casos, como el caso que hemos visto, hemos desarrollado el caso número 1, hemos aprendido a organizar esa información en una tabla y en esa tabla se van contando, se van apuntando los distintos tipos de frecuencias. ¿Qué frecuencias hemos visto? Pues hemos visto la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Mediante un cálculo, ¿no? Hemos hecho una fórmula, entonces hemos calculado, o sea, hemos procesado esta información, ¿sí? Hemos organizado, hemos procesado y luego hemos hecho una interpretación, ¿no? Un análisis y una interpretación de los datos, sobre todo de la frecuencia relativa porcentual, ¿correcto? Entonces, estos casos que nos proponen acá, pues ya han sido elaborados, o sea, simulados, ¿no? En la parte de la recopilación. No nos interesa cómo se ha recogido esa información, ni qué tipo de métodos o estrategias se han utilizado para recoger esa información. No, eso corresponde a otro curso, ¿correcto? Lo que nosotros hemos hecho acá, hemos aprendido a organizar, procesar, analizar e interpretar. Pero no de todas las variables, porque hemos visto dos tipos de variables y cada una de ellas tiene sus subdivisiones, ¿no? Hemos visto precisamente el caso de variables cualitativas. Vamos entonces a analizar hoy día un caso, un ejemplo para variables cuantitativas y en este caso cuantitativas discretas. ¿Qué significa eso? De que vamos a ver datos que efectivamente son numéricos, pero son números enteros. Recordemos que las variables cuantitativas discretas son aquellas variables
que en su general admiten números enteros, como cuando uno pregunta el número de personas que viven en la casa, cuántos hermanos tienes, cuántos alumnos tienes en promedio, etcétera, ¿verdad? Generalmente las respuestas son en números enteros, ¿no? 2 personas, 4 personas, 5 personas. O cuando uno pregunta la edad, ¿no? 20, 30, 10, 5 años. Casi nunca se responde pues como 8 años, 4 meses, 21 días, ¿no? Salvo pues que se trate de un estudio de mayor precisión, pero no es nuestro caso. Entonces hoy día vamos a ver cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a presentar una frecuencia adicional de variable cuantitativa, pero discreta, todavía no la continua, ¿ok? Y sobre todo en casos donde las variables no tengan mucha dispersión. ¿Qué significa mucha dispersión? Y para eso me voy a valer del caso número 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señoritas? Hola. No, profesor, todo está entendido. Parece que el frío les está afectando. Muy bien. Entonces, en el caso número 2, a diferencia del primero que resolvimos, donde era una variable cualitativa, acá observamos y nos dice lo siguiente. Elaborar una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos. Muy bien, cualquier teacher de metodología e investigación de inmediato de repente te observaría acá el título, ¿no? Si en el caso quisiéramos poner título, porque siempre es bueno y es recomendable referenciar el día, o sea, dónde, cuándo, ¿no? El dónde y el cuándo de los datos recabados. En este caso es de la ciudad de Iquitos, del mes de mayo, faltaba especificar ahí el año, ¿no? Del año tal, ¿no? Del año tal. Bueno, acá observamos, ¿no? Hemos recopilado los datos, ¿no? Del mes de mayo. Y como ustedes, señoritas, deben saber el mes de mayo cuántos días tiene. ¿Me pueden ayudar con ese dato? Mayo tiene 31 días, profesor. 31 días tiene mayo. Muy bien. Ahora, de esos 31 días vamos a ver en cuántos días se ha tomado datos de la temperatura. Ustedes saben que la temperatura pues acá en el Perú se registra pues en grados Celsius, ¿verdad? Generalmente se llaman centígrados, ¿no? Hay un instituto acá nacional que es el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología, ¿no? Que normalmente registra las temperaturas en las localidades y se miden pues en grados Celsius. Normalmente acá en la selva pues están manejando valores de 25, 26, 27, 28, 30, hasta 40 y tantos llegamos. Y y en ocasiones, no raras veces, ¿no? En ocasiones pues ocurren los fenómenos que estamos viviendo como hoy día, unas bajas temperaturas para nuestros estándares. Muy bien. Como hemos aprendido en el caso anterior, debemos nosotros de determinar nuestro valor de n. N representa el total de datos. ¿Cuántos datos hemos recopilado acá? ¿Podrían ustedes ayudarme? ¿Se visualiza? Hay que darle paso a una compañera. ¿Cuántos datos tengo allí? 30 datos, profesor. Correcto, tenemos 30 y este va a ser nuestro total. De ahí debemos empezar, ¿ok? Del total, 30 datos. Muy bien. Ahora, vamos a anotar. Acá está nuestra tablita ya construida. Ya me he dado el tiempo de hacerlo así. Y aquí vamos a apuntar. Nuestra variable que estamos analizando acá es la temperatura. Por lo tanto, es una variable cuantitativa.
Y como podemos observar, todos nuestros datos recopilados, los 30 datos recopilados, todos son números enteros. Muy bien, entonces apunto acá. Esta es la temperatura. ¿Correcto? Temperatura. Muy bien. Ahora, debemos apuntar, debemos ordenar, ¿no? Y catalogar cuáles son los números que más se repiten, ¿no? ¿Cuáles son los números que más se repiten? Y como estamos hablando de números, debemos apuntar cuál es el valor mínimo de los datos y cuál es el valor máximo de los datos. Vamos a ver, ¿cuál es el valor mínimo acá de mis datos? Veo un 29. 28, profesor. 28. ¿Habrá un 27? Veamos, ¿habrá un 27? No hay 27. No hay 27. Muy bien, entonces mi valor mínimo es 27. Muy bien. ¿Cuál es mi valor máximo? 31. 31. ¿Habrá un 32? Sí, profesor. Sí, hay, profesor. Sí, 32. hay un 32. Muy bien. Sí, profesor, 32. Excelente. 32. Muy bien. 32. Entonces debemos determinar el rango o también la dispersión entre los datos. Se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo. El rango normalmente se representa por la letra R. El valor máximo es 32 y el valor mínimo es 27. ¿Cuánto es 32 menos 27? 5, profesor. 5. Muy bien. Cuando este valor del rango está entre menos de 10, 9, 8, 7, se considera entonces que, ojo a esto señorita, se considera entonces que la tabla se puede representar categoría por categoría, o sea, número por número, desde el valor mínimo hasta el valor máximo, contando enteros de uno en uno, y no necesita intervalos. Profe, no te entendí nada. Muy bien, lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente, que aquí en la tabla se pone el mínimo valor. ¿Cuál es el mínimo valor, recuerdan? $27, profesor. 27. 28, 28, a ver, vamos a ver, ya me hicieron dudar. 27, profesor. Sí, era 27, muy bien. Y luego se va, 27, profesor. se va aumentando de uno en uno. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ahí entonces tengo mis categorías o los distintos valores que vamos a encontrar en los datos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas categorías tengo? Como pueden ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Es manejable. Se permite hasta 6, 7, 8, 9, pero no más de 9. O sea, no puedo tener más de 9 filas porque ya dificultan la interpretación y el análisis de los datos. ¿Sí? Cuando este valor de rango sería mayor a 10, ¿sí? Ya se recomendaría trabajar con intervalos, lo cual no es el caso. Cuando se va a trabajar con intervalos se deben hacer otros tipos de cálculos, aplicar otras fórmulas. Todavía no llegamos a eso. Entonces aquí nosotros estamos trabajando netamente con los valores, ¿no? Números enteros, sin intervalos. Muy bien. Ahora procedemos a hacer el conteo. ¿Sí? ¿Recuerdan el conteo? ¿Cómo se hacía? ¿No? Cogíamos un color determinado y una figura geométrica determinada y contábamos, ¿no? Vamos a contar acá cuántos datos tenemos con el número 27. Vamos a buscar.
pero no hay 27. A ver, de repente no he visto bien. Profesores, vamos no ese 28. Correcto. 27. No hay 27. Vamos a poner acá entonces. Aquí 28. Acá 28. 32 menos 28 es 4. Eso significa que voy a sumar 4 más 1, 5. O sea, voy a tener solamente 5 filas en mi tabla. Veamos, voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto. Ahora sí. 28, 29, 30, 31 y 32. Fíjense que tengo solamente 5 filas, ¿no? Lo cual está muy bien. Ahora sí vamos al conteo. Busquemos el dato de 28. ¿Cuántas veces se repite el número 28? A ver. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 8, ¿coinciden conmigo? Muy bien. Y cuando ustedes estén trabajando, al mismo tiempo que van marcando, van aquí apuntando los palitos. 1, encuentran otro. 2, encuentran otro. 3, encuentran otro. 4, encuentran otro. 5, encuentran otro. 6, 7, 8. De esa manera hay que hacerlo, ¿ya? Yo lo he hecho de una manera no correcta. Vamos con 29. 29. 1. Entonces voy marcando, miren. 1. 2. Acá voy marcando. 2. 3. Acá voy marcando. 3. En la siguiente columna. Ninguno. En la siguiente columna. Ninguno. En la siguiente columna. 4, 5. Muy bien, voy marcando. 4, 5. Sí, seguimos. En la última columna. 6. Y acá voy marcando. 6. De esa manera hay que hacerlo. ¿Para qué? Para minimizar la posibilidad de cometer algún error. 6. Vamos ahora con 30. Apóyame por favor. ¿Cuántos valores de 30 tengo? 7, profesor. 7. Veamos. Sí, profesor. 7, profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, hay 7. Ustedes, señoritas, tienen que ser muy rigurosas cuando hacen esta parte del conteo, ¿ya? Porque si hemos contado de una manera no correcta, nos hemos pasado un dato de repente, lo que va a ocurrir es que al momento de observar nuestros filtros, no va a coincidir y nuevamente vamos a invertir tiempo contando. Entonces hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora apóyeme para el dato de 31. Ahí hay 5, profesor. En 31 hay 5, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5, muy bien. Apuntemos entonces el dato 5 acá en el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, ¿qué pasó ahí? Y al último 32. Ahí Ojo, hay 4, profesor. ya, muy bien, ahí vamos a ver. 4 me dicen. A ver. Acá está 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, como hemos marcado todos, ya no sobra ningún dato sin su marca, ¿no? Y 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Una vez hecho eso, ya vamos apuntando las frecuencias. Recordemos nosotros la primera frecuencia que vimos
la frecuencia absoluta normalmente se le representa por FI, ¿correcto? Y aquí era igual, simplemente es igual al valor numérico que encontramos en el conteo. Entonces vamos a escribir el número del conteo. 5 y 3 acá es 8. 5 y 1 acá es 6. 5 y 2 acá es 7. Acá es 5. Y acá tenemos 4. Y si ustedes recuerdan, acá viene nuestro primer filtro para saber si estamos trabajando bien o mal. La suma de los datos que nosotros tenemos allí debe ser exactamente igual al valor de n. Por favor, hoy sumen 8 más 6 más 7 más 5 más 4. Debe dar 30. Confirmen, por favor, apóyenme en ese valor, los que tienen ahí una calculadora en la mano. 30 es, profesor. Sí, profesor, 30. Muy bien. Entonces, cuando llegan a esta confirmación, cuando ustedes, señoritas, llegan a esta información, ya pueden decir, sí, muy bien, he hecho el conteo correcto, no me equivoqué. Porque si sale más o si sale menos, quiere decir que en el conteo, al momento de hacer tu conteo, en algún punto has pasado un dato o lo has vuelto a contar varias veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, borrar todo y volver a contar. Por eso hay que tener, y ustedes seguramente lo tienen, mucha paciencia en hacer estos trabajitos. ¿Ok? Bien. La siguiente frecuencia que nosotros hemos visto es la frecuencia relativa, ¿no? Lo hemos representado así por HI. En algunos libros lo representan como FR o F sub R. Da lo mismo. Aquí era igual la frecuencia relativa. Es igual, pues, si ustedes recuerdan, al valor de la frecuencia absoluta dividida entre el total. Vale decir, si ustedes recuerdan, vamos a dividir entonces 8, vamos a apuntar acá, ¿ya? El total acá, ¿no? 8 entre 30. 6 entre 30. 7 entre 30. 5 entre 30. Vamos acá. El último, 4 entre 30. A ver, apóyeme por favor. Hagan estas divisiones. 8 entre 30. A ver, me voy a apoyar en... 0.26. 26, profesor. Creo que le sale 0,2666666, el número diabólico, ¿correcto? Sí, ¿Me sale profesor. así? Sí, profesor. Entonces, acá mucho cuidado cuando hay ese tipo de decimales se llaman decimales periódicos puros. ¿Qué debemos hacer acá? Aplicar un redondeo. Entonces, el resultado es 0,26666. 0,27. Correcto, 0,27. Y voy a poner un puntito acá para darme cuenta que ahí en este valor he hecho un redondeo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente operación, 6 entre 30. Ahí sale 0.2, profesor. 0.2. Redondito. Redondito, ¿no? 0,2. Acá no hay ningún redondeo. Muy bien. Siguiente valor, 7 entre 30. 0,23333333. Acá no puedo redondear. Se redondea en los números cuyos decimales son iguales o mayores a 5. Entonces simplemente vamos a copiar el valor de 0,23. Siguiente número, 5 entre 30. 5 entre 30. Un 0,166666, otra vez número diabólico. Acá también podemos redondear. ¿Cómo redondeamos? 0,17.
Y como ya acá he aplicado un redondeo, le voy a poner un puntito para recordar que ahí he hecho un redondeo. Y el último, 4 entre 30. 0,13333. Muy bien. 0,1333. Y como estamos trabajando con dos decimales, simplemente 0,13. Ahora, acá hay que tener cuidado. Según lo que hemos aprendido en las clases anteriores, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Por favor sumen todos los decimales. 0,27, 0,2, 0,23, 0,17, 0,3. Yo también lo voy a hacer. .23 más 0.17 más 0.13. ¿Cuánto da? ¿Cuál es el resultado que obtienen? Exactamente, hemos obtenido el valor de 1, ¿verdad? ¿Me confirman ese dato las demás compañeras? ¿Sí? Sale 1, muy bien. Ahora, señoritas, ustedes de repente, en algún caso que estén desarrollando, y el que les voy a dejar para la actividad de hoy día, puede ser que no les salga 1, que como han redondeado, hay datos que han redondeado, les va a salir 1, y tanto. Digamos, vamos a suponer que les sale así, 1,01. Caramba, me ha pasado en dos décimas. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Buscas el mayor o el menor número que has redondeado, ¿no? Por eso le he puesto puntitos. Buscas el mayor o el menor número que has redondeado. Y vas a tomar la decisión. Acá ya cambia un poco, ¿no? Vas a tomar la decisión. Entonces, si te estás pasando en un decimal, en una centésima, entonces aquí le quitarías, sería 0,26. O en todo caso le quitarías al menor, 0,16. ¿Correcto? Y luego vuelves a sumar y te daría exactamente a 1. Pero recuerden, este no es nuestro caso. ¿Ya? Acá da 1. Y les acabo de mencionar qué debemos hacer cuando exactamente no obtenemos 1. Muy bien. La siguiente frecuencia que hemos aprendido es la frecuencia relativa porcentual, que no era otra cosa más que agarrar nuestra calculadora y multiplicar por 100 los valores decimales que hemos obtenido en la frecuencia relativa. O sea, 0,27 por 100 sería 27. correcto, 27 y ponemos acá porcentaje. 0,2 por 100, 20%. 0,23 por 100, 23%. Muy bien. 0,17 por 100, 17%. 0,13 por 100, 13%. Y para comprobar que estamos trabajando bien, la suma de todos esos valores porcentuales debe dar exactamente a 100. Y creo que así es, ¿verdad? ¿O no? Confirmen por favor, de repente nos hemos equivocado. Así es, profesor. Sí, Correcto, profesor, da da 100. 100. Entonces, fíjense ustedes, señoritas, cuando vayan a construir esa tabla de frecuencias para variables cuantitativas discretas, vamos a tener 3 filtros. El primero, el total, que si no es igual al total, ya saben, nos hemos equivocado al momento de hacer el conteo. Acá debe salir 1, es el siguiente filtro. Si no es 1, entonces de repente nos hemos equivocado al momento de redondear un decimal. Aquí debe salir 100. Si no es 100, de repente he hecho mal la multiplicación. Entonces, con esos filtros, que yo los llamo así, resulta pues un tanto ya muy
poco probable de que podamos equivocarnos. ¿Cuándo podremos equivocarnos? Cuando no tenemos una rigurosidad y una paciencia en el conteo, cuando queremos hacer el cálculo al ojo, a ver cuánto, acá hay tanto, acá hay tanto, acá hay tanto. No. ¿Ya? Cuando queremos calcular aquel decimal, cuando no tenemos cuidado en el redondeo, etcétera. Muy bien. La siguiente frecuencia que yo quiero presentarles, porque las anteriores hemos visto, las clases anteriores, es la frecuencia acumulada. Hola, ¿me escuchan? Parece que perdió la señal. Hola. Sí, profesor, escuchamos. Ya, muy bien. Sí, había salido un mensaje rojito ahí. La frecuencia acumulada se representa por F mayúscula, F sub I. ¿Ok? Y poner la fórmula acá veo que les puede confundir, pero voy a ponerlos. ¿Ya? El F1 es igual a la frecuencia absoluta 1. El F2 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Y sigo. El F3 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 y así hasta continuar según cuántas filas tengo. Profe, no te entendí nada. No te hagas problemas, acá te voy a explicar. Entonces aquí corresponde la frecuencia absoluta acumulada, así se llama, ¿ya? Y vamos a sumar. El primer valor coincide con la frecuencia absoluta, 8. Y luego voy sumando. 8 más 6. ¿Cuánto es 8 más? 14, Y ese 14 apunto acá. 14. 14 más 7. 21, 21. 21 más 5. 26. 26. 26 más 4. 30. 30. Para saber si hemos estado trabajando bien la frecuencia acumulada, ¿cómo sé? Cuando el último valor es justamente el valor de n. Y efectivamente es n, ¿cierto? Es 30, ¿correcto? Acá no se suma, acá no hay un total. Simplemente se comprueba que hemos trabajado bien cuando el último valor de esa frecuencia absoluta acumulada es igual al valor de n o el valor del total. ¿Alguna consulta antes de pasar a la parte de la interpretación? ¿Se entiende? ¿Está difícil? Sí, 14, profesor. ¿Me escuchan? Parece que no me están escuchando, ¿no? Sí, profesor, está escuchando. Ah, muy sí, bien. profesor, sí te escuchamos. Ah, ya, muy Sí, bien. profesor, estamos escuchando. Hay un silencio muy frío y no me refiero al clima de ahorita. No, Bien. profesor, sí, es bien fácil, bien, se capta bien lo que nos están enseñando. Muy bien. Ahora vamos a la interpretación. Como hemos visto, nosotros hemos aprendido las tres frecuencias. La frecuencia, voy a pintarles acá, para la construcción de variables cualitativas. El gráfico, a ver, hay que darle el gráfico, la tabla, perdón, solamente se utiliza la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa porcentual, y esto es lo que hemos aprendido a interpretar, ¿verdad? La frecuencia relativa porcentual, porque, valgan verdad, es un porcentaje, es más fácil de entender y comprender que un número decimal o un valor entero. Ahora pues se suma acá la frecuencia acumulada, ¿ok? Las variables cualitativas no manejan frecuencia acumulada, ¿ya? ¿Por qué? Primero, vamos a recordar el análisis o la interpretación que hacíamos para las variables
para el valor porcentual. Entonces decimos, de los datos obtenidos se observa que el 27% del tiempo o la temperatura en la ciudad de Iquitos corresponde a 28 grados. De los datos obtenidos se observa que 20% de la temperatura en el mes de mayo en Iquitos es de 29 grados. O de otra forma, 23% de la temperatura que se obtiene en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos es 30 grados centígrados. Otra forma, de los datos recopilados se observa que el 17% de la temperatura en la ciudad de Iquitos es de 31 grados. Y el último, el mínimo porcentaje, ¿no? El mínimo porcentaje obtenido en la medida de las temperaturas en el mes de mayo de la ciudad de Iquitos es del 13%. Como pueden ver, señoritas, o como han podido escuchar, no hay una regla precisa de cómo iniciar mi interpretación de los porcentajes, pero casi es el mismo tenor, ¿no? De los datos obtenidos, de los datos copiados, de los datos recopilados, de los datos procesados, se observa que, y luego se menciona el porcentaje y luego la variable, en este caso la temperatura, ¿correcto? Con esos porcentajes ustedes me pueden decir cuál es la temperatura que tiene mayor porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje más alto ahí? La temperatura de 27. Correcto. Entonces podemos decir que eso lo vamos a ver cuando llegamos a las medidas de tendencia central, que son media, mediana, moda, ¿ya? Entonces podemos ver que 28 grados es la temperatura que se mide casi en una tercera parte del mes, ¿no? Si hemos hecho 30 medidas, y esta es una interpretación más mía, si hemos hecho 30 medidas, entonces 10 de esos días son 28 grados centígrados, ¿no? Fíjense que las temperaturas más elevadas no ocurren muy frecuente, ¿no? Solamente un 13% de las temperaturas que hemos medido corresponden a 32 grados, que sería pues algo más alto, ¿no? Más alto. Creo que hasta acá no hay ninguna consulta, ¿verdad? Ustedes pueden interpretar la frecuencia relativa empezar el análisis como deseen. Pueden empezar con el tenor de los datos observados, de los datos medidos, de los datos, etcétera, o pueden empezar directamente desde el porcentaje, ¿no? ¿Cómo? Miren, el primero, el 27% de las medición de temperatura en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos es de 28 grados centígrados. Entonces, casi una tercera parte del tiempo estamos en esa temperatura, 28 grados, ¿no? Bien. Ahora, algo nuevo. Vamos a aprender a analizar la frecuencia acumulada. Atentas. Voy a borrar esto, ¿ya? A ver. Uy, se ha borrado el número. Voy a poner acá 26 y acá es 30. La frecuencia absoluta acumulada es la que estoy presentando. También se le conoce como la frecuencia absoluta acumulada menor que. Y voy a poner ese símbolo, ¿no? Analizo. Escuchen. De los datos obtenidos se observa que 26 días se obtuvo una temperatura menor a 31 grados. Otra vez, de los datos obtenidos se observa que en 21 días se obtuvo temperaturas menores que 30 grados. Otra vez, de los datos obtenidos se observa que en 14 días
el termómetro ha marcado temperaturas menores que 29 grados. ¿Se entendió, señoritas, cómo se interpreta la frecuencia absoluta acumulada? Sí, profesor. Muy bien. Cuando lleguemos a trabajar con las variables cuantitativas que admitan números que admitan valores en intervalos, vamos a ver que existen otro tipo de frecuencias, ¿ya? También vamos a tener la frecuencia acumulada, así como hay menor que, también hay mayor que. También vamos a tener, no es para asustarlas, ¿ya? Pero es necesario mencionarles que existe la frecuencia acumulada relativa, también mayor que y menor que. ¿Ok? Entonces, por el momento, para no generar un poco abrumar con tanta información, he visto conveniente presentarles la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que las frecuencias absolutas acumuladas solamente se manifiestan para variables cuantitativas, no para variables cualitativas. ¿Ok? Repito, la frecuencia absoluta acumulada, esa que acabamos de calcular al último, la última columna, solamente se manifiestan para tablas de distribución de frecuencias de variables cuantitativas, o sea, números, no de letras. O sea, en variables cualitativas de color, equipo favorito, curso favorito, no admite. Para las variables cualitativas solamente los tres primeros: frecuencia absoluta y relativa porcentual, suficiente. Y en base a eso se pueden hacer gráficos también. Pero para las frecuencias, para la tabla de frecuencias de valores numéricos, sí ya existen otro tipo de frecuencias que estamos viendo poco a poco. Espero no haberles confundido, señoritas. Si tienen alguna pregunta, les escucho.